Erev Tov, Shavua Tov, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a los que se han sumado y a los que van a ir sumándose. Besrat Hashem, a nuestro encuentro de el Shiur de Rambam, que ya llevamos años estudiando el Rambam. Ya estamos en el tercero del Mishneh Torah, quiere decir estudiamos todo el Sefer Ahavá, el amor, Madá, el conocimiento, y ahora estamos en el Sefer Zmanim, tiempos, y estamos estudiando ya el tiempo de Shabbat Kodesh y promediando ya su estudio. En esta semana que comienza hoy, día 17 de Sivan, nos encontramos transitando aquí en Israel la Perashá Shelach Lecha, quiere decir el tiempo en el cual Moshe Rabbeinu ha enviado a los 12 Meregelim, a los 12 emisarios, con el intento de portar un informe sobre la tierra que habría de ser la tierra de provisión. Y todo lo que eso conlleva desde la perspectiva del fracaso de la misión. Y por cierto, los 20 días que faltaban para llegar a Israel, que se transformaron en 38 años. A veces las propuestas de la vida nos hacen postergar, casi sin darnos cuenta, las metas que más deseamos, que más anhelamos, a las cuales queremos llegar, pero vaya a saber cuáles son esos impedimentos, a veces que forman parte de nuestra personalidad, que no logramos descubrir nuestra potencia verdadera, nuestra esencia verdadera, y nos postergamos en esa meta. Así pasó con estos Meragelim, obviamente, que decidieron deambular 40 años en el desierto. Bienvenidos entonces a nuestro tiempo de Rambam virtual. Hoy, en buena hora, inauguramos el capítulo 24. Les decía la semana que pasó, en este capítulo vamos a encontrar a lo largo del capítulo toda una serie de prohibiciones inherentes al Shabbat Kodesh que tienen que ver simplemente o simplemente no, pero básicamente por todo lo que es el Kevod HaShabbat. Quiere decir la dignidad, la gloria del Shabbat Kodesh. Aspectos que pueden ser no melajot específicamente, no tareas físicas, creativas, aquellas que van a modificar la naturaleza, como vinimos estudiando hasta la semana pasada, sino y fundamentalmente aquellos aspectos que tienen que ver con la dignidad del Shabbat. Dice el Rambam, hay actividades que están prohibidas en Shabbat, a pesar del hecho de que no se parecen a las labores prohibidas, quiere decir a las melajot, beinam mevi'im bidei melajá, y tampoco, obviamente, traen o conducen a la realización de labores prohibidas. Umipnei ma ne'esru. Entonces pregunta Rambam, si eventualmente no son tareas y ni conducen a tareas, ¿por qué fueron entonces estas actividades prohibidas? Nos cita entonces a el profeta Isaías en su capítulo 58, que es parte de los versículos que nosotros, o la costumbre sefaradí, la tradición sefaradí, tiende a decir durante el Kiddush de Shabbat a la mañana. En realidad, para decir el Kiddush de la mañana, sabemos que alcanza con decir Boretería Gefer. Sin embargo, bendecir el vino me refiero. Sin embargo, nuestros Jajamim nos han enseñado que cuanto más nosotros podamos elevar la gloria y la dignidad del Shabbat, anunciando de una u otra manera al Creador y de una u otra manera reproduciendo su palabra para con Shabbat, todo eso irá mejorando toda nuestra perspectiva del Shabbat Kodesh, amén, de poder, obviamente, aprender 1, 2, 3 o 4 versículos, que no nos haría nada mal, de poder retener en nuestra mente pesukim, versículos en la memoria, que nos ayuden a refrescar el sentido de la fiesta. Dice el profeta Yeshaya, In tashiv mi Shabbat ragleja, asot chofatzeja biyom kodshi. ¿Qué quiere decir? Dice, si tú Shabbat, in tashiv mi Shabbat ragleja, si tú refrenas, retienes tus pies
a causa del Shabbat y te abstienes, asot hafatzeja, de hacer o de perseguir tus deseos en mi día santo. Y después avanza el profeta y nosotros lo decimos, asot hafatzeja beyom kodeshi. Nosotros seguimos diciendo, Bekarata, la Shabbat Oneg. Habrás de invocar el día de Shabbat Oneg, Lichvot Hashem Mechubad, en honor a Hashem, el glorioso, el honrado. Y allí dice el Rambam, Bejibadato measot berajeja. Quiere decir, lo honrarás. ¿De qué forma? Measot berajeja. Al abstenerte de hacer tus caminos. Hacer tus caminos es tus acciones ordinarias, tu forma de conducirte ordinaria de todos los días, ni metzojetzeja, de atender tus deseos, hallar tus necesidades, bedaber dabar. Y también hablar sobre asuntos que no corresponden a la santidad del Shabbat. Veamos nosotros entonces, ¿qué nos está diciendo el Rambam en todo esto? De Fijaj, dice, por lo tanto, Asur le Adam le alej de Hafatzat de Shabbat. Está prohibido que una persona atienda a sus inquietudes mundanas en el día de Shabbat Kodesh. Quiere decir, Asot Hafatzeja, o como dice mi Shabbat Ragleja, ir en pos de mis necesidades. Y por ejemplo dice, Ba'afiru le davar ba'em, pero no solamente hacerlas o pensar en ellas, sino también hablar sobre ellas. ¿Cuál sería el concepto? Que Gonshi Yadaber im Shutafo, por ejemplo, discutir con el socio, eventualmente, o con su compañero, Ma'im Korle Mahar o Ma'ikune, ¿qué mercancía deberá vender al día siguiente o cuál debería ser comprada? O tal vez, Eyahi Bne Baitze, ¿cómo construir tal casa? O qué mercancía debe llevar a un lugar en particular. Todo esto dice, Kol Zebe Kayotzebaze, todo esto y todo lo que está relacionado con este escenario, Azul, está prohibido porque dice Pedaber Dabar, quiere decir hablar sobre asuntos mundanos. Por lo tanto, Dibur Azul. Dice Rambam, está claro que la palabra es lo que está prohibido. Pero, eventualmente, pensamiento, pensar sobre tales asuntos, todo eso puede estar permitido. Entonces, prestemos atención, existen diferencias, ¿no es cierto?, entre lo que es el hablar específicamente de una cosa y la otra es pensar. ¿Por qué? Porque el versículo del profeta Yeshayahu dice, Bedaber Dabar, quiere decir que yo hable de las cosas específicamente, excluyendo el pensamiento de la prohibición. ¿Sí? Sin embargo, Marán, Yosef Karo, cuando hablamos de Marán, hablamos de Yosef Karo y hablamos siempre de Shulchan Aruch. Dice en el primero de los 4 libros del Shulchan Aruch, llamado Orach Haim, en el inciso, en el Seif, en el Simán, perdón, 306, versículo 8, el inciso 8, es una mitzvah, dice Marán, no pensar en estos asuntos en absoluto. En cambio, la actitud de uno debería ser que todo el trabajo de uno haya sido completado. Quiere decir que la llegada del Shabbat Kodesh debería permitirnos a nosotros sentir la plenitud de que todo lo que hicimos está hecho. Y que no llevemos la preocupación al día de Shabbat de lo que nos falta. Así es el concepto inicial del honor del Shabbat. Dice Rambam, segunda halajá, Asur le Adam lifkod ginotav usdotav de Shabbat. La persona tiene prohibido lifkod. Lifkod quiere decir básicamente como pasear en sus jardines o en sus campos en el día de Shabbat. Significa que una persona
va y pasea, pero está revisándolos también, indirectamente los está revisando. Que de Shelo, dice Rambam, para que no vea qué necesita el campo, si se rompió un cerco o una cerca, o tal vez los frutos necesitan ser recogidos, o tal vez hay algunos frutos que se echaron a perder, y para que no echen a perder el resto. El hecho de caminar por la guiná, por el jardín o el campo, implica también revisarlo, ¿no? Porque esto implica eventualmente algo que es me aleja azot hafetzeja. Esto es parte de lo que el profeta Yeshaya viene a prohibirnos en el sentido de decir que tengamos también el cuidado de no hacer nuestros deseos en Shabbat. Por lo tanto, amplía el Shabbat la realidad. Dice, no se puede pasear por mi jardín ni tampoco por mi campo. Del mismo modo está prohibido que una persona vaya hasta el final del límite de Shabbat. Sabemos que hay un límite de Shabbat, ¿verdad? Para poder caminar. O sea, no es que podemos caminar libremente en Shabbat. El Tchum Shabbat es el límite permitido para caminar y la halajá fue establecido por nuestros jajamim, que son, porque la Torah dice, Al yetze ish mimkomo beyom Shabbat. Ha sido dicho con respecto a la caída del man, justamente que venimos hablando en el libro de Bemidbar, también que no se podía salir a campo traviesa a buscar el man, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, ¿cuánto es el tchum de Shabbat? ¿Cuánto puedo yo caminar en Shabbat? Dice, son 2000 codos del lugar de uno al comienzo del Shabbat. Quiere decir, esto lo vamos a ver después en el capítulo 27, donde vamos a ver que esto se discute mucho más intensamente. El concepto, obviamente, de 2000 codos son 1000 metros, 1 kilómetro, eventualmente es desde donde está el límite de la ciudad. Quiere decir, usted vive en Ramble, yo vivo en Ranana, bueno, la ciudad tiene un límite, el perímetro de la ciudad. Desde el perímetro de la ciudad puedo caminar 1 kilómetro, no más que eso. Entonces yo puedo acercarme al límite norte de Ranana, o el límite este, en este caso, ¿no? Y al oeste, y si quiero ir a Kfar Saba, llego hasta la ruta 4, que es el límite, y yo desde ese lugar puedo caminar 1 kilómetro más, que son 2000 codos. Entonces dice el Rambam, básicamente, también está prohibido que una persona vaya al final del Tchum de Shabbat, entonces, y que se quede allí hasta el anochecer, o sea, hasta Motzei Shabbat. ¿Por qué? De manera que está más cerca de hacer sus necesidades en Motzei Shabbat. Quiere decir de ir a hacer sus tareas, abrir su negocio, eventualmente en el canyon o hacer tal cosa. Yo no puedo irme al extremo del Tchum para ir y hacer las necesidades que deseo cumplir el sábado por la noche, porque de esta manera el caminar en Shabbat lo estoy haciendo para que la Azot Hafatzah. Quiere decir, entonces, para ir y cumplir con mis deseos. Explican los Mefarshim, que salga en Shabbat hasta el final del Tchum, los 1000 codos. Que empiece a caminar antes de que termine el Shabbat hasta 2000 codos desde el lugar donde él vive, que es el límite permitido de caminar en Shabbat. Ya lo vamos a ver con extensión en el capítulo 27. ¿Para qué? Porque esa persona va a llegar al límite y cuando llegue el anochecer va a estar más cerca del lugar donde están sus ocupaciones o su negocio. Pregunta el Rambam, Bame de Barim a morir, quiere decir, ¿cuándo se aplica lo anterior? Quiere decir, cuando uno llega al final del límite del Shabbat, del Tchum del Shabbat, para esperar hasta el anochecer, para realizar una actividad que está prohibida
en el propio Shabbat. ¿Sí? O sea, fui hasta el extremo del Hum de Shabbat, del límite, y esperé allí hasta que se haga de noche, quiere decir que se haga Motzai Shabbat, y entonces salgo, obviamente, y salga el Shabbat, y yo puedo hacer mis tareas. Aval. Y me jeshiv la azot davar a mutar la azot de Shabbat, le dice mutar. Pero dice el Rambam, sin embargo, está permitido ir al límite y esperar al anochecer para realizar una tarea que está permitida en Shabbat. Keitzad. ¿A qué se refiere eventualmente este escenario? אין מחשיכים על התחום להביא פירות מכובדים o לזכור פועלים. Dice Rambam, es posible que no vayamos al límite y esperemos hasta el anochecer para traer productos que todavía están unidos al suelo, frutos o para contratar trabajadores. Quiere decir, hay un isur en Shabbat, hay una prohibición en Shabbat que yo no puedo arrancar frutos de un árbol. Entonces dice, no puedo ir a pasar que se haga de noche en el límite del Tjum para ir a traer perot mejubarim. Yo sé que en la entrada de la ciudad, o pasado, cerca de la entrada de la ciudad, hay árboles frutales y yo quiero tener árboles, esas frutas en mi casa, que son obviamente de público. Esa tarea está prohibida en Shabbat y por lo tanto no puedo irme yo en Shabbat a esperar que se haga de noche para sacarlo. ¿Está bien? Lo mismo dice para contratar, obviamente, operarios. También, contratar operarios es para hacer una tarea, un negocio. Entonces tampoco se puede hacer. Dice, pero si la persona puede ir y esperar hasta el anochecer, eventualmente, para proteger el producto. Quiere cuidar que esos frutos no se los lleve nadie, y entonces puede ser, ¿no es cierto? Sharei mutar lishmor Shabbat, porque está permitido cuidar en Shabbat. O sea, en Shabbat está permitido guardar el producto. O sea, no está prohibido cuidar algo en el día de reposo. Y eso obviamente está permitido. Pero, dice Rambam, Umashir le avive ema o perot terushim. Dice también la persona se puede ir caminando esos 2000 codos hasta el Tjum de Shabbat, ese kilómetro, llamémoslo así, puede ir y esperar hasta el anochecer para traer un animal, de Avivema, o frutos que ya han sido desprendidos del árbol, arrancados del árbol. ¿Por qué? Porque Avivema corela veiba a falpisheri jutzlatfun. Porque el animal, él le puede señalar que venga, es un animal doméstico, por supuesto, y está en confianza, lo conoce a su dueño, y entonces lo puede llamar, y puede ser que el animal esté fuera del ámbito del límite del Shabbat, y puede venir hacia él. Y las peirot terushim, los frutos desprendidos, y lo yusham mechitzot, allá mutarle habían de Shabbat. Si es que había en ese lugar mechitzot, entonces si había recintos quiere decir que había en el límite, en la propiedad individual, había espacios cerrados, mejitzot, entonces yo los podía transportar, ¿no es cierto?, durante el día de Shabbat sin ninguna prohibición. Porque obviamente las mejitzot, decíamos la semana pasada, tienen que ver con el eruv. Entonces, si el lugar tiene eruv, yo puedo traer las cosas de mi casa o de la casa de mi hija que está en Kfar Saba a mi casa también. No hay ningún problema si es que hay eruv en el camino. Vejeno me lo dan de Javeró. Del mismo modo, uno puede eventualmente decirle a una persona, le dice el hombre a su prójimo, Likrach ploni ani olech lemachar. Le puedo decir, mañana voy a ir a esta ciudad, a esta ciudad. Shimayusham burganim, dice, porque si hubiera allí burganim, ¿qué significa burganim? Burganim son como una suerte de estructuras edilicias que están como unidas a la ciudad
y amplían el radio de la ciudad. Quiere decir, es como que hay, obviamente, unas construcciones que están en el límite de una ciudad con la otra, y esas construcciones son como que unen una con la otra. Allá Oleg Lesham de Shabbat, Gen dice, se permitiría caminar hasta allí en Shabbat, y lo mismo se aplica en todas las situaciones similares. Por lo tanto, como vemos nosotros, hay excepciones, y por supuesto que no es que la excepción hace la regla, sino que en última instancia sabemos que hay posibilidades de llegar hasta el límite de Shabbat eventualmente, y de esa manera, ¿no?, tener la posibilidad de aprovechar el tiempo ese de Shabbat hasta que oscurezca. La halajá número 4, estamos hablando de aspectos que se deben tener en cuenta para preservar la dignidad del Shabbat, el kabod del Shabbat. No son tareas prohibidas, pero sí vendrían a alterar la dignidad del Shabbat. Por lo tanto, se trata de preservarlas permanentemente, porque en última instancia, como dice el profeta, y lo decimos en el Kiddush de la mañana, Bekarata la Shabbat Oneg, habrás de llamar al Shabbat día de placer, Lichvod Hashem Mechubad, en honor a Hashem, que es el honrado. Bejibateto, y habrás de honrarlo al día de Shabbat. Entonces, todo este escenario nos ayuda a nosotros a mantener un escenario de Shabbat, ¿verdad? Mutar la Adam Lomar la Poel. Está permitido que una persona le diga a un operario, Anireh shetamot imi la erev, le puede decir en Shabbat, puede ser que tú estés cerca mío a la noche. Quiere decir, no le dijo, estate junto a mí a la noche, o ven conmigo a la noche. Anireh shetamot imi la erev. Puedes, eventualmente, tú lo ves, que puedas estar conmigo esta noche. No es una invitación, es una propuesta. Y por lo tanto, cuidamos el lenguaje de no decirle a la persona, a la noche necesito que estés aquí. No le puede decir, dice Rambam, ¿sabes qué? Estate pronto para la noche. ¿Por qué? Porque en ese caso estamos incurriendo en lo que el profeta Yeshayahu decía, Asot Hafatzeja Biyom Kochi. En este caso, estoy haciendo mis deseos, Hafatzeja, mis deberes ordinarios en el día de la santidad, de Yom Kochi, en el día que yo he santificado, dice Dios en boca de Yeshayahu. Por lo tanto, Asur Larutz Uledalek Beshabbat. También está prohibido, eventualmente, es correr y saltar en Shabbat. Correr, veremos después si se permite correr si uno está apurado para llegar al Bet Knesset. No cuando uno se va del Bet Knesset. Cuando uno se le está haciendo tarde por la tefilá y quiere eventualmente apresurarse y dar pasos más rápidos, lo puede hacer en Shabbat. Pero no cuando se va del Bet Knesset, porque parece como si se estuviera escapando del Bet Knesset, ¿verdad? Por lo tanto, dice Rambam, la Rutz, correr, le daleg, saltar, eventualmente en Shabbat. ¿Por qué? Porque el profeta Yeshayahu dice, Im tashiv mi Shabbat rareja, asot chafatzecha beyom kodeshi, bekarata la Shabbat onek, bigdosh Hashem mechubad, bechibadato me'asot derajeja. Me'asot derajeja quiere decir de hacer tus caminos. ¿Qué son hacer tus caminos? Hacer tus caminos ordinarios durante la semana que uno está apurado y corre para aquí y corre para allá, etc. O que va saltando por las escaleras eventualmente, o subiendo de a 2 o de a 3, que no recomiendo, por supuesto, y menos para personas de mi edad. En este caso, azot la jeja, que tu caminar en Shabbat no sea como tu caminar el día de semana. Ustedes están viendo que aquí no estamos hablando de tareas prohibidas, estamos hablando de cómo comportarme en el día de Shabbat.
Beyored Adam Bor decía Jumeará afilo en mea amao metapes. Dice que en este caso una persona puede descender a una cisterna, a un pozo o a una cueva, incluso si tiene 100 codos de profundidad, 50 metros. Y puede también, por supuesto, descender, que iba a ser en un bor, a tomar agua, eventualmente donde estaban las aguas que se acumulaban allí, un metapés, y luego puede subir. O sea que está permitido eventualmente, ¿no es cierto? Se puede entrar dentro de todos estos tipos que son en este caso lugares donde son reservorios de agua para poder beber de ellos. Inclusive cuando son muy profundas y obviamente se supone que descender a un pozo tan profundo es una tarea muy de mucho esfuerzo. Beyoret Beshoteu Metapes Beume puede descender, beber eventualmente y puede ascender nuevamente. Beazur Arbot Besijabet la Meshabat. Claro, también el Rambam incluye ahora en la cuarta alajá, está prohibido mantener una charla sobre asuntos ociosos de Barim Betelim en Shabbat, porque también el profeta dice, Hazot de la jeja, y Betzojet ceja, de hallar tus deseos, todo lo que buscas, Bedaban nomás, y hablar. Hablar, Shelo Ye Diburja Behol, Shelhol que Diburja Shel Shabbat, que no sea tu palabra en día de semana como en día de Shabbat. Muy bien, entonces entendemos también no solamente la forma de vestir, sino también la forma de hablar, la forma de cómo puedo caminar en Shabbat. O sea, Shabbat viene a traernos una dimensión realmente impactante desde el punto de vista del cambio de hábito. O sea, como que la persona verdaderamente sea otra. Y eso yo creo que es un regalo que entienden los Jajamim para cualquiera de nosotros que necesita, obviamente, mostrar la diferencia. Mutar la Ruth de Shabbat y de Bar Mitzvah. Como les decía, entonces está permitido correr en Shabbat para asuntos relacionados con una mitzvah. Por ejemplo, que corra a la sinagoga o que corra a la casa de estudio, al Bet HaMidrash. Se permite calcular cuentas asociadas con una mitzvah también. ¿Qué quiere decir? Cuentas asociadas con una mitzvah se pueden eventualmente calcular. ¿No es cierto? El Magen Abraham, que es uno de los comentaristas más eximios que trae la tradición del mundo sefaradí en particular, dice el Magen Abraham en su libro, dice calcular el costo de una fiesta asociada con una mitzvah. O sea, podemos pensar, eventualmente tenemos que hacer el bar mitzvah de mi hijo, o la bat mitzvah de mi hija, o el casamiento. Bueno, se puede calcular eventualmente en Shabbat. Esos son cálculos de mitzvah. Umotedin medidas el mitzvah. También se pueden medir medidas de mitzvah. Por ejemplo, tomar las medidas de una mikveh. Se va a construir una mikveh. Bueno, si necesito tomar las medidas de la mikveh en Shabbat, lo podría hacer. En este caso, que es para el baño ritual. Leida y Yesh Bo Kasheru. O sea, para saber si eventualmente la mikveh que han construido o que han empezado a construir tiene eventualmente las medidas necesarias para ver si contiene la cantidad obviamente requerida, en este caso, para que después pueda contener el agua suficiente, ¿no es cierto?, para la mikveh. La mikveh tiene que tener 40 CA, en este caso, para ser alágicamente aceptable. Ya vamos a estudiar eventualmente en el mismísimo Rambam todo lo que es la mikveh para no distribuirnos ahora en tantos temas. Entonces, medir la mikveh, como decía el Rambam, muy bien. ¿Qué más? Obeget leida y mikabel tumah. También, dice el Rambam, podemos una tela, una ropa, para ver si es lo suficientemente grande como para
contraer impureza ritual. ¿Qué significa si tiene impureza ritual? Así se dice en Ilhot Kelim, capítulo 22. Una pieza de tela, vegeto, una pieza de tela, es susceptible de contraer impurezas rituales solo si es de un tamaño específico. Hay diferentes tamaños dependiendo del tipo de tela. En este caso, obviamente, tenemos que estudiar las halajot de Kelim, utensilios rituales, y ahí vamos a ver que si tiene un tamaño determinado, de más de 2 metros por 3 metros, etc., entonces se considera, por ejemplo, que es una tela que puede recibir una impureza. Eso se puede medir en el día de Shabbat. ¿Qué más? Dice el Rambam, Uposkim tzedakala anim. Quiere decir, se puede establecer la cantidad de dinero que se ha de dar a los aniim, a los pobres. Se puede hacer en Shabbat, se puede calcular. O en beneficio de una sinagoga o de otra causa benéfica. Beorjim le bate kenesiot y le bate midrashot. Dice, y también se puede ir a los bate kenesiot, a las sinagogas y a los bate midrashot. Ve a filu. Presten atención a esto, lo que dice el Rambam. Dice, e inclusive, le tarte yaot uterraklin shel goim lefakeach al isgei rabim de Shabbat. Se puede ir también a los tarteraot, que son los teatraot, los teatros, y los terakim, quiere decir los armonot, los palacios de los reyes, y yesh bekach tzorech tziburi. Si hay necesidad, eventualmente, se puede ir a los teatros, a los palacios, las salas de gentiles, para eventualmente cuidar aspectos que tengan que ver con asuntos de interés público en el día de Shabbat. Esto obviamente es una halajá que responde a la tarea del judío en la Golá, ¿verdad? Explican los comentaristas de Rambam de la discusión de este asunto por los rabinos posteriores, quiere decir por los saharonim, quiere decir todos aquellos rabinos que vienen posteriormente al Shulchan Aruch, Amarán, Yosef Karo. Parece que esta frase tiene dos significados, de acuerdo a lo que explica el Rambam. Dice, una, examinar e inspeccionar una situación en la que está involucrado el interés comunitario. Y segundo, planificar un curso de acción para tratar cuestiones de esta naturaleza e incluso ejecutar un plan siempre que la única prohibición que se viole sea la participación en asuntos mundanos. Por ejemplo, hablar con las autoridades comunales de los gentiles. Quiere decir que a veces el gobierno de la ciudad toma medidas, no estamos hablando de Israel, estamos hablando de la diáspora. Y entonces a veces se podría llegar a intervenir en esa discusión en un día de Shabbat si tiene interés comunitario, por supuesto. ומשטחים על התינוקת לארס ועל התינוק ללמדו ספר ללמדו אומנות. Se puede en Shabbat hablar sobre shidduchim, así que no hay problema. Si tienen una hija casamentera o un hijo casamentero, se puede hablar en Shabbat de shidduchim. En este caso dice, se puede organizar un matrimonio para una niña, o bien se puede organizar el estudio para un niño pequeño, para, a fin de Lamdo Sefer, para enseñarle a él el libro, o también Lamdo Omanut, o también para enseñarle repente, un arte, una profesión. Tampoco eso está prohibido desde ya. Entonces, la Gemara de Shabbat nos dice, estudiamos en el Daf Yomi, enseña con tanta sapiencia en Moreh Yosef, estudiamos en el Daf Yomi, en Shabbat, al comienzo, en la página 12, en el Yod Bet, el permiso para visitar también dolientes, enfermos, y reconfortarles en el día de Shabbat. Dice, Shabbat se permite todo eso aún con dificultad, porque va en contra de lo que debe ser el placer de Shabbat, que debería caracterizar al Shabbat, dice Rashi en su explicación. Obviamente, el Shulchan Aruch Harav difiere con el Rambam acerca de esto, pero en general el Rambam dice que si es necesario se puede también hacer.
Entonces se le puede enseñar a un niño para enseñarle también un arte. Mevakrim Jolim, dice Rambam, se puede visitar al enfermo, Menahamim Abelim, se da consuelo a los dolientes, a pesar de que es Shabbat, ¿sí? Benignas de Baqueret Jolé, y la persona que va eventualmente a visitar a un enfermo le dice, Shabbat imilizok urefuah kerová. Este Shabbat es día de Shabbat como para poder clamar al Eterno, pero ten seguro que la refuá, de la curación, habrá de venir pronto. Umashihim alatchum, también nos podemos ir hasta el límite del Shabbat, los 2000 codos, estábamos hablando de ese aspecto al principio. Dice, Lefakeach aliskei kala beaniskei hamed, de avilo adon betajijim. Se puede ir eventualmente al límite para atender las necesidades de una novia, si cuando termina el Shabbat tendríamos que ocuparnos de la novia y de Ahnasat Kalá, de todo lo necesario para ella, así como también atender las necesidades de una persona fallecida. Por ejemplo, traer el ataúd o las mortajas. De comerlo, les le makom ploni. Entonces, uno puede decirle a la persona, ve por favor a tal lugar, lo machatasham a bebi makom ploni. Y si no encuentras el objeto en ese lugar, ve a otro lugar. Lo machata me mané a bebi matai. Si no encontrás el ataúd por 100 mané, o lo que tenga que comprar, tráelo por 200. Pero solamente que no mencione la suma máxima que está dispuesto a pagar. O sea, que le diga simplemente, ¿no es cierto?, que si no consigue de una cosa, que traiga de otra. Porque todas estas circunstancias y todas las parecidas a ellas son una mitzvah. Beneemar, asot hafutzeja, hacer tus necesidades, hafutzeja asoy. Todas lo que son tus necesidades, tus deseos están prohibidos para seguir tus deseos. Pero, hafutze shamayim mutarim. Los deseos de Dios están, por cierto, permitidos. Vaya que interesante. Nos dice el Rambam en el Alajá número 6, por supuesto, si hay alguna pregunta, con gusto escuchamos, ¿no? O sea, no tenemos problemas. Simplemente son temas muy interesantes como para poder, obviamente, entender cada paso. La sexta alajá dice, Mafligim bayam agadol be'erev Shabbat nidbar mitzvah. Quiere decir, uno puede embarcarse en una navegación por el mar Mediterráneo en la víspera de Shabbat, el viernes, lidbar mitzvah, en aras del cumplimiento de una mitzvah. Prestemos atención que estamos hablando de y cumplir en una mitzvah. ¿Qué significa cumplir una mitzvah? Vamos a ver a dónde se dirige el Rambam en cuanto al cumplimiento de una mitzvah. El Rambam dice en el capítulo 30, al final de Ilhot Shabbat, nos dice que generalmente no se permite emprender un viaje por mar menos de 3 días antes del día de Shabbat. De modo que ya se habrá aclimatado a las tribulaciones de los viajes marítimos por el día de Shabbat. Quiere decir que es mejor salir 3 días antes porque obviamente el viaje en alta mar a la persona lo puede llegar a descomponer. Entonces ya con 3 días está aclimatado al viaje en barco. Sin embargo, debido a la participación de la persona en el desempeño de una mitzvah, esta restricción obviamente no se aplica. Entonces el Rambam dice, Mafligim, Bayamagadot, se puede embarcarse para realizar uno debe llegar a un acuerdo con el capitán para detener el viaje en Shabbat. Quiere decir, eventualmente, si no detiene su viaje, obviamente no tiene ninguna consecuencia. Obviamente porque si el gentil no acepta eventualmente detener en principio el viaje, uno no debe detenerse de viajar en él. Uno puede acercarse al capitán y le puede decir, señor capitán, ¿podemos no viajar en Shabbat? El capitán le va a decir, no, mire, esto hay que hacerlo. Entonces la persona puede viajar en Shabbat siempre y cuando está viajando por
temas de mitzvah. Más aún, llegamos ahora a otra instancia. Umefirim nedarim be Shabbat. Se pueden anular votos en el día de Shabbat. Anular votos quiere decir que la Sagrada Torá le permite a un esposo y a un padre el derecho de anular los votos hechos por su esposa y su hija. Esto lo estudiamos en el libro de Mikvah. Próximamente vamos a avanzar un poquito más en la esperación que siguen y nos vamos a encontrar con toda la Torá de los Nedarim. Se pueden anular votos, quiere decir, se pueden hacer esto en Shabbat, ben Letzorek Shabbat, ben Shelo Letzorek Shabbat, ya sea cuya anulación está relacionada por el bien del Shabbat o bien no está relacionada con el día de Shabbat. ¿A qué se refiere todo esto? La razón por la cual eventualmente todos los votos pueden ser anulados en el día de Shabbat es que un neder, un voto, una promesa, puede ser anulado por un esposo o un padre solo en el día que lo oye. Por lo tanto, si no pudiera ser anulado en Shabbat, nunca podría anularlo en el futuro. Porque el voto, si yo me entero que fue en Shabbat, tengo que anularlo en Shabbat. Para preservar este derecho, nuestros Jajamim no prohibieron la anulación de votos en el día de Shabbat. Por eso se puede anular votos en Shabbat. Atarat Nedarim o Afarat Nedarim. Ven Letzorek Shabbat, Ven Ishalim Lejajam al Nedarim. Y ahora viene el tema de los Nedar, quiere decir de las promesas. Uno puede pedirle al sabio que absuelva a una persona de un voto si esto es necesario por el bien del día de Shabbat. Quiere decir, esto obviamente es importante tenerlo en cuenta, porque en este caso, solo los votos que son necesarios para ser absueltos por el Shabbat pueden ser absueltos en el día de Shabbat, ya que no hay nada que impida que uno observa a los otros votos al día siguiente, dice el Magid Mishneh, el Sefkaro en su comentario. Una cosa es Mefirim, lo que el padre o el esposo puede hacer, lo que escucha en el día, Nedarim de Shabbat, y después, Nishalim, de Jajaman Nedarim, se le puede consultar a un sabio acerca de un voto, eventualmente si es necesario por el bien del Shabbat. Dice, a pesar de que tuvieron la posibilidad de anularlo antes de Shabbat, dice, Devarim Elu, Divrei Mitzvah. Estas cosas están permitidas porque son asuntos anteriores y se refieren a una mitzvah. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, un neder que tiene que ver con la necesidad de permitir una promesa que era sobre comer y beber en Shabbat, por ejemplo. Entonces, eso es necesario para el día de Shabbat. Bien. Muy bien, la séptima alajá nos dice Rambam, Ein Oneshim B'Shabbat. Quiere decir, no se puede establecer castigos en el día de Shabbat. La corte, el Betadín, no podía establecer castigos físicos, corporales en el Shabbat. Aunque al administrar ese castigo físico estaría cumpliéndose una mitzvah positiva de la Torah, Einado HaShabbat. Aún así todo, no puede postergar la santidad del Shabbat. Ketzah, pregunta Rambam, ¿qué está implícito en todo esto? Vamos a suponer que una persona, Dios no permita, fue decretado sobre ella que tenga que ser azotada o ejecutado por el tribunal. Din Malkut, Malkut son castigos corporales, y el otro representa la mitad de la muerte. No se lo puede azotar corporalmente, ni tampoco se lo puede matar en el día de Shabbat. No habréis de encender fuego en todos vuestros asentamientos en el día de Shabbat. Esto es una advertencia, dice Rambam, que dice la Torá, no prender fuego, es que uno de los 4 castigos que el Betadín hacía era serefá, también el tema del quemar, eventualmente. Entonces, eventualmente, el mismo principio
se aplica de no encender fuego en Shabbat, no castigar a una persona por uno de los 4 aspectos de la muerte, que era Serefá, Hedek, Gene, y, o sea, estaba el colgar a la persona, el Hedek con la espada, el apedreamiento o el fuego. Así como dice que el fuego no, entonces ninguna otra forma de castigo debe ser realizado en el día de Shabbat. Mutarle a Adam Bishmor, pero tal vez Shabbat. Dijimos que una persona puede guardar su producto en el día de Shabbat. 20 Lushim, 20 Mejumadim. Ya sea que estén ya arrancadas del árbol o si están todavía unidas al árbol. Perdón, Vitol Mehem o Behemá Bejayale, Holmen. Y si viene una persona, viene a tomar de esos frutos, o viene un animal, o una bestia salvaje, mejor dicho, a comer de ellas, entonces puede gritarles, asusarlos, alejarlos y golpearlos para alejarlos, para no que no profanen el Shabbat. Entonces uno puede preguntar, dice Rambam, bueno, pero estoy atendiendo aquí mis propias preocupaciones, Asot Hafatzeja, estoy preocupado por mis frutos, entonces estoy echando a la gente o estoy golpeando al animal para que no lo haga. No es ocuparme eventualmente de mis necesidades, Asot Hafatzeja, como dice, del ama o muta. Entonces, ¿por qué está permitido? Debido a que uno tiene prohibido solo, la prohibición está en contra de la adquisición de nuevos bienes que no se posee. En este caso, que él adquiera objetos que no están ahora en su poder. O le istaquero le hervía, o tal vez obtener una ganancia, o busca leitapel o busca acumular nuevos beneficios. Avalishmor mamonó, sin embargo, dice preservar su peculio, permitir que una persona proteja sus intereses que ya posee. Entonces dice, hasta que estén como él quiere, mutar, está permitido. Llamada Bardomé, ¿a qué se asemeja todo esto? La Noail Baitón, cerrar la casa de uno para evitar que los ladrones entren. Entonces, de una u otra manera, la persona está defendiendo su propio peculio. Entonces el Rambam dice, eso, por supuesto, se puede hacer, no hay ninguna duda. Dice el alajá número 9, una persona quiere proteger sus granos que tiene en el granero a causa de las aves, obviamente, o o que quiere sus quishuín, sus pepinos, o sus zapallitos, calabacines, y sus calabazas de las bestias que entran en los campos y comen. La persona no debe no debe aplaudir como para espantar a la gente. Eventualmente, tampoco dice hacer movimientos de baile, como movimientos como para asusar a los animales, como lo hacen días de semana, que será y esto es un decreto para que no tome una piedra, Tzror es una piedra, y lo arroje 4 codos en el dominio público. Quiere decir que finalmente va a hacer todo tipo de movimientos hasta que finalmente toma una piedra, cosa que está prohibido. ¿Sí? Entonces, el tema es bien importante a ese nivel y entonces el Rambam nos pone de sobreaviso que eso no se debe hacer. ¿Sí? La alajá número 10 de este capítulo nos dice el Rambam, todas las acciones que están prohibidas como parte de la categoría del Shibut. ¿Qué quiere decir Shibut? Shibut obviamente representan la ordenanza de los sabios que nos dicen a nosotros Shev, Shibut, la Shevet, Be'altas.
Quiere decir, mejor es no intervenir en esa realidad, ya que eso presupone una acción que puede llevar a una prohibición. Nos dice Rambam, todas aquellas acciones que están prohibidas como parte de la categoría del Shubut, no están prohibidas en tiempo llamado Bein Hashemashot. Ayer explicábamos también qué representa Bein Hashemashot. Bein Hashemashot es una expresión muy bonita que quiere decir entre los soles. Ben Hashemashot, que es el momento exacto cuando llega el momento de la Shekiah, el momento de la puesta del sol, y hasta que van a salir las estrellas. Hay un periodo de 20 minutos, 22 minutos, en el cual se llama Ben Hashemashot, entre los soles. ¿Sí? Hay cosas que eventualmente se pueden hacer Ben Hashemashot. Quiere decir, las prohibiciones de Shubut, dice Rambam, no se aplican durante Ben Hashemashot, ¿no es cierto? Y eso vamos a ver cómo es que el Rambam lo explica. Sino que verdaderamente están prohibidos solo Beitzumo Shel Yom, quiere decir en el Shabbat mismo. Pero Ben Hashemashot Mutarim están permitidas durante Ben Hashemashot. O sea, hay cosas que están prohibidas en el día de Shabbat, pero no están prohibidas eventualmente Ben Hashemashot. Entonces, acá hay una cosa importante que dice el Rambam, que dice que estas actividades, desde Ben Hashemashot, dice, todavía hay espacio para hacer una diferencia entre esas actividades que están permitidas y las cuales están prohibidas, y ya vamos a ver entonces con más detalle todo el tema de lo que es Ben Hashemashot. Y explica, ¿qué quiere decir? Dice, siempre que la actividad sea necesaria debido a una mitzvah o a una situación apremiante. Sí, enseguida vamos a ver de qué se trata. Keitza, pregunta Rambam. ¿Cómo lo podemos entender todo esto? Mutar lo Ben Hashemashot la alot ba'ila. Dice, durante el Ben Hashemashot, ese periodo de tiempo entre la Shekiah, insisto, y la salida de las estrellas, se permite subirse a un árbol, o la yuta al penemai, o nadar a través del agua, le abil ulavo shofar. Si tiene que cruzar un río, eventualmente para traer un lulav, quiere decir, los arbata minim, o un shofar. Dejen morir mina ilano, motzi mina carmelit, erub shease. O también puede tomar un erub que ha hecho desde un árbol o desde un carmelit. Carmelit es el espacio público determinado por los Jajamim. Estudiamos ya al principio de Rambam cuando hablábamos de los espacios. Dice, del mismo modo, si uno está preocupado, está ansioso y presionado respecto a un asunto, y es una actividad prohibida, como Shubut, ¿no es cierto? Ben Hashemashot dice mitad. No tiene permitido hacer Ben Hashemashot. Abalimbiló allá Sham Doha. Pero si no corría ningún tipo de veló de bar mitzvah, y no era por cumplir una mitzvah, shofar o lulav, está prohibido. Y fijad, dice, como decimos nosotros en la tefilá de los viernes, en me'aserim et abatai ben Hashemashot. Quiere decir, no se puede diezmar productos, badai, quiere decir que no han sido diezmados, no se puede separar el diezmo ben Hashemashot. Esto lo decimos en Bameh Bilkin, todos los viernes, antes de comenzar el Kabbalat Shabbat, después de terminar el Kabbalat Shabbat. A partir de Isur, hasta Shabbat Mishum Sheli. A pesar de que la prohibición de hacer diezmo en Shabbat es por Shvut. Shvut quiere decir Shev be alta hacer. Quiere decir, no lo hagas por si acaso. Pero sí se puede, eventualmente, producir el diezmo del Demai. ¿Qué significa el Demai? Demai significa Perot, y tenemos que hacer el diezmo de ellos por el decreto de los Jajamim. Porque tal vez pertenecen a una persona
ignora que tenía que sacar el diezmo de las mismas, y entonces, obviamente, en las leyes de Maaser lo vamos a aprender también. Y entonces, como hizo el diezmo por el Safek, le permitieron hacerlo Ben Hashem Yeshua. Hay una cosa que es Badai, aquello que hay que con seguridad hacer el diezmo porque sabemos que no lo tiene, o el Demai. Demai, Dalet Men Alef Yod, que representa si tengo dudas si eso fue definitivamente diezmado o no por la persona que me lo entregó. Bien, bueno, nos quedan solamente 3 alajot para poder concluir eventualmente este capítulo 24, así que con favor de Dios vamos a comenzar ya el capítulo 25 en esta ronda ya final del Rambam. Gracias por participar, esperemos haber sido claros y que, bueno, que tengamos una noche placentera y que Besarot Tovot también, que tengamos buenas noticias y refuerzo más para quienes lo necesitan. Nos seguimos viendo a lo largo de la semana. Disculpe, Shanim Rabot, Naim Tovot, Shavua Tov.